Decíamos que América Latina fue la primera en experimentar este nuevo modelo neoliberal, antes que la Thatcher lo propiciara en su país, en Europa. Y fue también la primera en reaccionar frente al sistema, por todas estas contradicciones que hemos señalado, ¿no? Entonces, podemos decir que en América Latina se vive la primera ola revolucionaria después de la caída del muro de Berlín. Y digamos, después de algunos años de la presidencia de Chávez, empieza a haber esta resurrección del movimiento popular en América Latina. Chávez dice que aquí, de alguna manera, ¿no es cierto?, la primera manifestación contra el neoliberalismo fueron el Caracazo, ¿no es cierto?, en el 80 y... en febrero del 89. Yo digo que un poco antes en Uruguay había habido una manifestación interesante frente al neoliberalismo, que había sido el triunfo de un plebiscito que se hizo contra la nacionalización de empresas, ¿no?, donde es interesante que los principales activistas de esa recolección de firmas fueron los jubilados. Yo siempre digo que tenemos que pensar en esa experiencia, porque nosotros muchas veces no entendemos que el sujeto del cambio, que los actores del cambio son muchos, y muchas veces no consideramos, por ejemplo, a un fenómeno nuevo de nuestras últimas décadas, que es el tema de los jubilados jóvenes, porque la gente se jubila hoy día en plena posibilidad de trabajar, en plena posibilidad de hacer cosas. Bueno, esos fueron los actores principales de la recolección de firmas en la primera resistencia triunfante contra el neoliberalismo, que fue Uruguay. Luego acá viene la explosión popular, ¿no es cierto?, en el Caracazo. Bueno, esta resistencia va llevando a que triunfen candidatos de izquierda, candidatos que por lo menos se plantean en su programa un programa que no es el neoliberalismo, ¿no? En varios lugares de América Latina, ya vamos a señalar dónde, ¿no? Pero detrás de esos candidatos, yo decía, no está solamente, como se ha interpretado muchas veces, el carismático líder, qué sé yo, y se personalizan estos triunfos. Y se dice, bueno, es Evo Morales, o es Correa, o bueno. Yo digo que tanto Evo como el propio Chávez, ¿no?, todos estos liderazgos son producto de un proceso que viven sus pueblos. No se fabrican ni por partidos ni por grupos militares, no. Surgen de un proceso, surgen de crisis estructurales, surgen de las grandes contradicciones que creó el neoliberalismo. Y en muchos de estos triunfos hay movimientos populares fuertes detrás. No en todos, pero el caso más ejemplar es el caso de Bolivia, donde no solo hay movimiento popular detrás, el movimiento campesino indígena, sino que su presidente actual es uno de los dirigentes históricos del movimiento campesino indígena en Bolivia, ¿no? Ahora, se empieza con una resistencia. Los primeros movimientos resisten, los primeros movimientos llegan a lograr, a través de manifestaciones en las calles, de presiones, de huelga, sacar presidentes. Pero bueno, sacaban los presidentes en Argentina concretamente. Hubo explosiones en Haití, hubo explosiones en distintos lados y no pasaba nada, porque no basta. No basta con llegar y explotar. Para poder realmente ir hacia un cambio en la relación de poder se requiere un movimiento mucho más consistente. Bueno, esa resistencia poco a poco, que primero empezó con sacar presidentes, luego empezó, o paralelamente en algunos países, a elegirse candidatos de izquierda y luego en otros así. Y hubo como un efecto dominó. Y ahí tenemos que cuando decíamos que Hugo Chávez triunfa en 1998 y estaba absolutamente solo. Pero ya poco duró su soledad, porque en el 2001 triunfa Ricardo Lagos en Chile.
En el 2002, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. En el 2003, Néstor Kirchner en Argentina. En el 2005, Tabaré Vázquez en Uruguay. En el 2006, Michelle Bachelet en Chile. En el 2006 también, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Fernández en Argentina y nuevamente Chávez en Venezuela. En el 2008, Fernando Lugo en Paraguay y en el 2009, Mauricio Funes en El Salvador. Entonces tenemos una secuencia de triunfos de la izquierda, de gente que se autodefine, gente progresista, gente de izquierda. Ya vamos a ver que hay diferencias entre estos presidentes y entre estos países y entre los movimientos que apoyan a estos gobiernos. Pero realmente podemos decir que una gran parte de los países de América Latina al menos empieza a tener una posición de resistencia a las políticas de la globalización neoliberal. Y que de alguna manera el presidente Chávez, el triunfo venezolano, el apoyo de su pueblo, pues fueron elementos importantes, y la visión del presidente Chávez de iniciar su gobierno en esa soledad, pero con conciencia, que es el extraordinario aporte del presidente, es el gran estratega de la construcción de fuerzas, digo yo. En la charla anterior definíamos el arte de la política como el arte de construir fuerzas, ¿no? En el caso interior, construir fuerzas sociales para construir fuerzas políticas, decíamos. Y el presidente Chávez también no solo se preocupó de construir, de fomentar la organización popular en Venezuela, sino de buscar aliados internacionales para dejar de estar en soledad, para ir construyendo esta alternativa con el apoyo de quienes tuviesen contradicciones con el gran núcleo imperial. Y por eso es que va a la OPEP, se preocupa de un grupo de países que manifiestan, digamos, los países que están agrupados en torno al sur contra el norte, ¿no? Se preocupa del Mercosur, se preocupa de todas estas alianzas que van construyendo pues como un polo que de alguna manera es una fuerza que se va oponiendo al proyecto imperial. Entonces decíamos que el presidente, o sea, que estos triunfos no pueden ser pensados como triunfos solamente de liderazgos carismáticos, sino que son triunfos que se explican por las mismas condiciones creadas por el neoliberalismo y también por la política que se ha hecho desde Venezuela, en el sentido de entender de que ningún cambio es posible en nuestros países si no vamos integrando a cada vez más países en ese ideal bolivariano que era el construir nuestra América, ¿no?, como un continente o subcontinente que pudiese tener un mensaje, un proyecto y una construcción de fuerza que le permitiese dialogar pues en igualdad de condiciones con el imperio.